A continuación nos va a acompañar, perdón, nos va a acompañar el doctor Mario Chávez. El doctor es doctor en cirugía graduado por la Universidad Central del Ecuador con posgrado de cirugía general. Realizó cursos de laparoscopía básica y avanzada en el campo digestivo, ginecológico, urológico y endoscópico en Estados Unidos y Francia. Igualmente es docente de la Universidad Central del Ecuador y experto en simulación clínica y quirúrgica. Es docente del posgrado de cirugía general, cirugía mínimamente invasiva de la Universidad Central del Ecuador. Es cirujano e instructor en simulacro clínico y quirúrgico, cirujano general, Hospital General del Hospital General Enrique Garcés, especialista en laparoscopía avanzada, cirugía laparoscópica avanzada, instructor en simulación clínica y quirúrgica. El día de hoy el doctor Mario Chávez nos va a acompañar con el tema hernia inguinal. Muchas gracias, doctor Mario Chávez. Buenas noches con todos, compañeros. ¿Sí se ve la pantalla? Tengo un poco Sí, de doc. dificultad. Sí, sin problema. Creo que solo tocaría ponerle en modo presentación para que... Ya, ¿sí se Perfecto. ve? Sí, sí, perfecto. Gracias, doc. Un buen momento más. Bueno, quiero agradecer al comité organizador eh, por haberme permitido ser partícipe de este curso. Al momento estoy de turno en el hospital, así que les pido que no voy a poder prender la pantalla porque estoy un poco en oficina y esas cosas, ¿ya? Bueno, el tema que me han solicitado que presente ha sido sobre hernia inguinal. Como datos generales, dentro de la pared abdominal, nosotros tenemos diferentes tipos de hernias, ¿sí? Tenemos hernias de la pared abdominal anterior, que se encuentran dentro de los músculos rectos. Tenemos la hernia umbilical, la hernia epigástrica, las hernias incisionales. Las hernias de la pared anterolateral, que involucran los músculos anterolaterales del abdomen, que son el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Aquí se encuentran las hernias inguinales, las hernias femorales, la hernia de Spiegel, que es una hernia un poco rara de encontrar, y las hernias incisionales sobre sitios incisionales, especialmente después de apendicectomía o colecistectomía, y las hernias lumbares. De todas las hernias de la pared abdominal que hemos nombrado, el 75% se encuentran dentro de la región inguinal. O sea, son las hernias inguinales, ocupan el 75% de todas las hernias inguinales. ¿Por qué es importante esta patología? Porque a nivel mundial se operan cerca de 20 millones de hernias inguinales al año. Es más frecuente en los hombres, en una relación de 9 a 1, y el riesgo de vida en promedio es de 15% en la población general, siendo más frecuente en los hombres en un 27% de riesgo de desarrollar hernia en relación a las mujeres, que tienen una relación del 3%. De las hernias inguinales, que serían inguinales y femorales, el 50 a 70% son hernias indirectas, son aquellas que salen por el orificio inguinal profundo. El 30% son hernias directas, mientras que el 3% son hernias femorales. En Estados Unidos, la casuística más o menos es de 600,000 hernias al año que se opera. Es la intervención más frecuente, una de las intervenciones más frecuentes que realizan los médicos o los cirujanos a nivel de Estados Unidos. ¿Por qué es importante el saber entender las hernias o saber explicar que el paciente tiene que ser operado de la hernia? Porque existe un riesgo. Como toda patología o toda patología que pueda presentar el paciente, tiene que saber que tiene un riesgo. El riesgo de la hernia es que se vaya a complicar, que se encarcele, especialmente, que se presente en un 10%, o que esta encarcelación produzca un estrangulamiento, es decir, una alteración del flujo vascular, y se produce en el 1 al 3% de todas las hernias inguinales. En el Ecuador, en el año 2013, dentro del total de egresos hospitalarios, nosotros podemos ver que en los hombres la
reparación de la hernia inguinal ocupaba el cuarto puesto en relación a los egresos hospitalarios, superando inclusive a una de las cirugías, como había mencionado el doctor Guadalupe, que es la colecistectomía, que es uno de los procedimientos que en cirugía se realiza más frecuentemente. Esto en relación a los hombres. En relación a las mujeres, la reparación de las hernias inguinales es mucho menos frecuente porque recordemos que el riesgo de vida de desarrollar una hernia en la mujer es del 3%. Dentro de la historia siempre es bueno conocer que ya desde del papiro de Everest en el año 1560 ya describían las hernias inguinales como una presencia de bulto o una presencia de masa a nivel de abdomen inferior en el área inguinal, en la cual podían sentir los intestinos y que incluso se asociaba a vómitos. Bradaxa en el año 44 a.C. ya realiza la maniobra de Taxis, ya describe que estas masas pueden ser reducidas, es decir, pueden nuevamente reingresarse y que el paciente permanecía tranquilo, pero aquellas hernias que no se regresaban, que se quedaban ahí estáticas como bultos, producían cierto tipo de patologías y ya se hablaba de las hernias estranguladas. 46 años antes de Cristo, Celso recomendaba ya la quelotomía, que era la apertura del saco y el tratamiento. Claro que con resultados desastrosos en ese tiempo que no se conocía muy bien la anatomía. Y es así que dentro de la historia ya se hablaba del tratamiento de la hernia. Inicialmente, en el año 1500, ya se hablaba de los vendajes compresivos a nivel del saco herniario como tratamiento inicial de las hernias. Para el año de 1676 ya se inventaron los bragueros, que eran unos vendajes exclusivos para el tipo de hernia, sea unilateral, sea bilateral, con diferentes estilos, con el objetivo de tratar el saco herniario y de que éste no protruya a través de la pared abdominal. Una vez hecho esto, comenzaron ya dentro de la historia los descubrimientos anatómicos, las descripciones anatómicas sobre los cadáveres, en las cuales ya se van describiendo ciertos ligamentos, tendones que se encontraban en esta área de la región inguinal. Así, en 1793, Antonio Gibernat describió el ligamento falciforme, el arco crural y el ligamento lacunar, que íbamos a explicarles más adelante. En 1801, Peter Camper describe la fascia de Camper, que se encontraba en el tejido celular subcutáneo. En 1804, Pastor Cooper describe ya el ligamento pectíneo y el ligamento de Cooper, que recibe el nombre en relación a este personaje que lo describe, y también describe ya la fascia transversalis como una parte de la región inguinal que tenía cierto tipo de debilidad por el cual protruían las hernias. Frank Casper Hasselbach describe el triángulo que lleva su nombre como un sitio de debilidad para la descripción o para la protrusión de las hernias inguinales directas. Anthony Scarpa describe la fascia en el tejido celular subcutáneo para el año de 1841 y así empezaron las descripciones de estos. Una vez hecho ya las descripciones de estas estructuras anatómicas, empezaron a ver las descripciones del tratamiento que se podían producir en este tipo de hernias. Así, Bassini, en el año de 1800, describe el tratamiento de las hernias inguinales al unir el área conjunta con el ligamento inguinal, que ya les vamos a explicar más adelante. Bassini es uno de los precursores sobre el tratamiento con tensión de las hernias inguinales al unir el área conjunta con el ligamento inguinal para el tratamiento de las hernias. Tenemos también otras descripciones. Gregory Lotensen en 1891 describe la sutura del área conjunta con el ligamento de Cooper en un paciente que tenía destrucción del ligamento inguinal. Y ahí describe y observa que el paciente, al unir estas dos estructuras, trataba tanto las hernias inguinales como las hernias crurales. Sin embargo, los resultados no le fue tan buenos, por lo que no pudo ser reproducido o dado este tipo de reparación a este personaje. Anthony Wolf en 1892 recomienda las relajaciones de la vaina de los rectos, porque al hacer estas suturas describieron que había mucha tensión y tenían que producir algún procedimiento de relajación y observaron que los músculos rectos que estaban en la parte medial de las hernias inguinales posiblemente les ayudaban, si hacían pequeños cortes en la vaina de los rectos, a tener un poco más de relajación.
En 1869, Lister hace la primera reparación de una hernia estrangular con principios antisépticos. Bassini, en el año de 1887, describe el primer estudio de la reparación de las hernias inguinales con la estructura que habíamos dicho de estas dos estructuras. Y en 1940, Schuldeis hace el tratamiento de la hernia inguinal usando 4 capas, que es una técnica con tensión, pero con unos mejores resultados en relación a Bassini y McVeigh, con menos índice de recidivas. Sin embargo, este procedimiento no pudo ser reproducible en otros centros que no sea el hospital de Schuldeis con estos resultados, por cuanto el índice de recidivas fuera del hospital de Schuldeis tendieron a tener más amplias porcentajes de recidivas. McVeigh describe ya el procedimiento para el tratamiento de las hernias inguinales y crurales, reproduciendo lo que hizo Lotensis, que era la sutura del arco o del área conjunta con el ligamento de Cooper para el tratamiento tanto de las hernias inguinales y crurales como procedimiento. Ya en el año de 1889, Lichtenstein ya hace la primera reparación o describe la reparación de las hernias inguinales sin tensión, utilizando el uso de material protésico, especialmente las mallas. El uso de las mallas ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ya en 1894 ya se utilizaban ciertas prótesis, especialmente de acero, nylon, para cierto tipo de tratamientos, no necesariamente de las hernias inguinales. Y en 1948 ya se utilizaron ya las mallas para el tratamiento especialmente de nylon, ester de polivinilo, silastic, teflón, carbón. En las hernias inguinales también hay la evolución de la hernia, de la cirugía laparoscópica. En el año de 1892 se describe la primera reparación de los defectos o los huecos que se observaba vía laparoscópica de los sitios herniarios a nivel inguinal, en la cual obliteraban o cerraban estos orificios con clips, con los resultados no tan favorables, por lo que este es un procedimiento que lleva solamente a la historia. En 1889, Bogdan Walensky propuso la obliteración de los sacos indirectos colocando una malla de polipropileno directamente en intraperitoneal. Lamentablemente los resultados fueron desastrosos porque observaron que las mallas de polipropileno que estaban en contacto con los intestinos producían muchas adherencias, se adherían los intestinos de estas mallas de polipropileno, lo cual causaba ciertos cuadros obstructivos, fístulas, adherencias con resultados desastrosos. Y es así que nuevamente observaron que estas mallas no debían estar en contacto con los intestinos. Y ahí surgen las técnicas que actualmente están en boga y que son muy utilizadas, que son las técnicas laparoscópicas, especialmente la TAB y la TEP, que son transabdominal, colocando la malla en el espacio preperitoneal, o la totalmente extraperitoneal, colocando la malla en el espacio preperitoneal, con el objetivo de obliterar las hernias y evitar el contacto de estas con los intestinos. Es importante cuando nosotros hablamos de las hernias inguinales conocer un poco de la anatomía. Esta es la imagen de una hernia inguinal que nosotros usualmente observamos, la presencia de una masa en la región inguinal. Nosotros observamos que aquí existe un bulto en la cual empuja el tejido celular subcutáneo. Uno observa la asimetría en la región inguinal. Y en general se observa en la parte inferior. Aquí, como dato de referencia, uno siempre que hace la evaluación debe tener como 2 estructuras de referencia anatómicas, que es el espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo de pubis. ¿Por qué estas 2 estructuras que usualmente nosotros podemos palpar en los pacientes? Porque esta nos da la descripción del ligamento inguinal. El ligamento inguinal, como podemos ver, va del espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, y esto nos ayuda a diferenciar. Lo que está por encima serán las hernias inguinales, lo que está por debajo serán las hernias crurales. Y es importante tener presente porque si uno va a hacer la reparación de las hernias inguinales por vía abierta, el acceso, es decir, el corte sobre la piel, es diferente si yo voy a tratar una hernia inguinal o si yo voy a tratar una hernia crural. Y esta estructura, que es el ligamento inguinal, nos ayuda a diferenciar estas localizaciones en relación a estas. Aquí podemos ver ciertas estructuras o ligamentos que son de referencia hacia la parte inferior, que es el ligamento lacunar o de Gimbernat, y el arco iliopectíneo. En general, ya
con el uso de mallas, básicamente estas identificaciones de estos ligamentos ya no son tan importantes cuando se hace las reparaciones sin tensión. Cuando se hacían las reparaciones con tensión, uno debía identificar esas estructuras porque posiblemente usábamos estas estructuras para la aproximación y cierre de los defectos herniarios. Por encima del ligamento inguinal, nosotros podemos ver, este es el área conjunta o el tendón conjunto, que es la unión del músculo oblicuo menor con el músculo transverso, que es la obliteración. Hay que recordar que la pared abdominal, en la parte inferior, existe un área de debilidad. Esta área de debilidad está dada básicamente porque los músculos oblicuo menor y transverso no llegan hasta el ligamento inguinal, sino que se fusionan un poco por encima del ligamento inguinal, dejando descubierto esta zona por donde baja el canal inguinal y que posiblemente esta es la zona de debilidad. Aquí tenemos algunas estructuras, el recto, músculo recto que está en la parte medial, el ligamento inguinal en la parte inferior y la parte posterior, la parte amarillita, es la fascias transversales o la pared posterior del conducto inguinal. Hacia la parte inferior nosotros tenemos estas estructuras, hacia arriba el área conjunta y hacia abajo nosotros tenemos el ligamento de Jimberland, el ligamento de Cooper y el ligamento inguinal. Este es el área de las hernias femorales. Cuando nosotros hablamos de las hernias femorales tenemos como reparos o referencias anatómicas el ligamento inguinal, el ligamento de Jimberland y el ligamento de Cooper. Y hacia la parte interna los vasos. Esta parte por debajo del ligamento inguinal se divide en tres fosas. La fosa muscular, que este es el músculo psoas, la parte neurovascular con el vaso, la arteria y el nervio femoral, y la parte interna que es el sitio de las hernias femorales. Los límites de la zona femoral, donde se ubican las hernias, básicamente son ligamento inguinal, ligamento de Cooper, Jimberland hacia la parte interna y el vaso femoral hacia la parte externa. Aquí podemos ver, nosotros cuando hacemos los cortes dentro de la pared abdominal lateral, tenemos piel, tejido celular subcutáneo, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, las fascias transversalis, el preperitoneo y el peritoneo, normalmente. Pero hacia la parte inguinal, nosotros tenemos un área de debilidad. ¿Por qué? Porque el oblicuo menor y el transverso no necesariamente llegan hasta el ligamento inguinal, sino que se quedan por arriba, dejando esta área descubierta por donde pasa el conducto inguinal y es un sitio de debilidad. Es así que cuando nosotros hacemos la cirugía, abrimos piel, tejido celular subcutáneo, la aponerosis del oblicuo mayor y encontramos directamente el cordón espermático. Aquí tienen algunas referencias que solamente es para la descripción. Normalmente, en el conducto inguinal, nosotros tenemos el orificio inguinal profundo, el orificio inguinal superficial, tiene un trayecto más o menos de 2 a 4 centímetros, va desde adentro, desde los intestinos hacia afuera, va de arriba hacia abajo, tiene un trayecto más o menos de 2 a 4 centímetros, y esto forma como un cilindro. Está formado por una pared anterior, que es la aponerosis del oblicuo mayor. Una vez abierto la aponerosis del oblicuo mayor, tenemos un techo, que es el área conjunta, un piso, que es el ligamento inguinal, una pared posterior, que es la fascia transversalis, y en este cilindro, o en este canal, pasa el cordón espermático en el hombre o el ligamento redondo en las mujeres. En esta área, los sitios de debilidad o el tejido que produce la debilidad y posiblemente va a desarrollar luego la hernia, es una debilidad de la pared posterior, de las fascias transversales. Es importante tener eso presente porque cuando nosotros realizamos la reparación de las hernias inguinales, nosotros vamos a reforzar la pared posterior. Colocamos mallas por delante o por detrás de las fascias transversales porque ese es el sitio donde se encuentra la debilidad de la pared. Este es el conducto inguinal, observamos. Esta es la parte amarilla, es la fascia transversalis. Es el orificio inguinal profundo. La pared posterior pasa el cordón espermático y tenemos la pared anterior, la pared formada por la aponerosis o el oblicuo mayor, el cordón espermático, la pared posterior, la fascia transversalis. Tenemos un techo que es el área conjunta, que es la unión del oblicuo menor con el transverso, y tenemos un piso que es el ligamento inguinal.
El orificio inguinal profundo es dependiente de las fascias transversales, mientras que el orificio inguinal superficial es dependiente del oblicuo mayor. Aquí tenemos las cuatro paredes que nosotros normalmente hablamos cuando hablamos del conducto inguinal: una pared anterior, posterior, superior e inferior. Como habíamos nosotros hablado, normalmente la pared abdominal está formada por diferentes capas: piel, celular subcutáneo, los tres músculos anterolaterales, fascias transversales y peritoneo. Sin embargo, en el área inguinal nosotros tenemos un área desprotegida por cuanto el oblicuo menor y el transverso se fusionan por la parte superior, dejando esta área de debilidad. Y las fascias transversales, que constituye la pared posterior, es el sitio de debilidad por donde van a protruir las hernias inguinales. ¿Qué estructuras pasan por el conducto inguinal en el hombre? El cordón espermático. Aquí habíamos hablado sobre el conducto inguinal, que es un cilindro atachado aproximadamente 4 centímetros. El orificio inguinal profundo, en relación al ligamento inguinal, se encuentra desde la parte media, 2 centímetros por arriba. En los hombres pasa el cordón espermático y en las mujeres el ligamento redondo. El cordón espermático, ¿qué nomás tiene? Tiene el conducto deferente, diferentes tipos de arterias, plexos papiniformes, las venas y los nervios. En la mujer, ¿qué es lo que pasa por el conducto? Es el ligamento redondo. Es importante también conocer la parte arterial de esta zona. En general, como puntos de referencia, nosotros debemos aprender que en la parte superficial, nosotros tenemos vasos superficiales y vasos profundos cuando hacemos el acceso anterior. Los vasos superficiales, lo que pasa por el tejido celular subcutáneo, que es la arteria epigástrica superficial, la arteria pudenda y la arteria circunfleja. Esto se observa en el tejido celular subcutáneo, en la fascia de Camper, y es importante nosotros identificar cuando hacemos el acceso anterior. Y en la parte profunda tenemos la arteria epigástrica que nos va a dividir, que vamos a explicarles para que entienda cómo nos divide las hernias directas e indirectas. El flujo venoso siempre va a seguir a las arterias. Una cosa importante que debemos nosotros atender es que con la cirugía de las cirugías o las reparaciones inguinales sin tensión con la utilización de mallas, en general el índice de recidivas ha disminuido bastante. Se habla teóricamente que menos del 5% de todas las cirugías de las hernias utilizando mallas van a recidivar. Sin embargo, lo que se ha observado es que posiblemente estos pacientes después de la cirugía desarrollan dolor. Y en general, el dolor está asociado básicamente por la alteración o lesión de uno de estos tres nervios que pasan alrededor o pasan con el conducto inguinal o pasan por los músculos abdominales anteriores. Tenemos gástrico, rama genital del génito rural. Estos son los nervios que se está estudiando porque básicamente los pacientes después de la cirugía pueden producir dolor y se puede asociar que este dolor crónico que pueden desarrollar después de las hernioplasties abiertas posiblemente están asociados a una lesión de estos nervios. Cuando se hizo ya la introducción vuelta a la cirugía laparoscópica, tomó mucha relevancia lo que es el estudio del orificio bipectíneo de Frouchot. Nosotros hablábamos que el orificio miopectíneo de Frouchot, como podemos ver en esta imagen, es más o menos un cuadrado, en la cual tiene una parte superior está formada por el área conjunta, la parte lateral por el músculo psoas, la parte inferior por el ligamento de Cooper y el borde externo del músculo recto. Esto formaba un cuadrado. Este cuadrado estaba dividido en dos triángulos por el ligamento inguinal. Y esto es importante tener presente porque cuando nosotros hacemos las reparaciones laparoscópicas, usualmente colocamos las mallas en un espacio tan grande que oblitera este espacio, este orificio miopectíneo de Frouchot, y podemos reparar tanto hernias inguinales como femorales en el mismo procedimiento. Y es así que cuando usted va a hacer la reparación laparoscópica no nos interesa, como habíamos dicho, si es que es hernia inguinal o hernia femoral, porque la misma laparoscopía trata los tres tipos de hernias. Cuando usted va a hacer acceso anterior, sí nos interesa saber si es hernia inguinal o femoral, porque las incisiones son diferentes. Si voy a hacer hernia inguinal, la incisión es sobre el ligamento inguinal. Si voy a hacer una hernia femoral, la incisión es por debajo del ligamento inguinal.
Este orificio miopectíneo del Frouchot, como habíamos dicho, divide a este cuadrado por el ligamento inguinal en dos triángulos, el triángulo superior y el triángulo inferior. El triángulo superior, donde están las hernias inguinales, tenemos dos tipos de hernias. Las hernias indirectas, que salen por el orificio inguinal profundo, y las hernias directas, que nacen por las fascias transversales. ¿Cómo está formado el triángulo interno, que es la fascia transversal? Está formado por estos vasos epigástricos, el borde del recto y el ligamento inguinal. Este es el área de debilidad de la fascia transversales y es el sitio de las hernias directas. Laterales a los vasos epigástricos tenemos el orificio inguinal profundo y es el sitio de las hernias indirectas. ¿Cómo está limitado? Internamente por los vasos epigástricos, el ligamento inguinal y el área conjunta. Y hacia la parte inferior, nosotros identificamos las hernias crurales. En la hernia crural, que sería esta partecita de aquí, está limitado por el ligamento inguinal, el ligamento de Cooper y hacia medial la vena femoral. Cuando nosotros hablamos de la laparoscopía, como habíamos dicho, vimos el orificio miopectíneo de Frouchot, que es esta área de debilidad. Ya habíamos hablado que sobre el ligamento inguinal tenemos dos triángulos, un triángulo medial, que es el sitio de las hernias directas y del triángulo de Hesselbach, y un triángulo lateral, que es el sitio de las hernias indirectas. Por debajo del ligamento inguinal tenemos las hernias crurales. Laparoscópicamente nosotros podemos identificar esta área de debilidad, que es el orificio miopectíneo de Frouchot. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la laparoscopía, supongamos que este es el ombligo y estoy viendo hacia la pelvis, tenemos tres ligamentos. Este es el uraco, o el ligamento mediano. Hacia la parte lateral tenemos el ligamento medial, que está dado por la arteria umbilical obliterada, y los vasos epigástricos. Laparoscópicamente se observan tres fosas: una fosa lateral a los vasos epigástricos, una fosa medial entre los vasos epigástricos y el ligamento medial, y una fosa suprapúbica entre el ligamento medial y el ligamento mediano. Estos forman tres fosas laterales. Todo lo que, las hernias que se producen lateral al vaso epigástrico serán las hernias inguinales indirectas, porque aquí está el orificio inguinal profundo. En la fosa medial se va a producir las hernias directas, porque aquí está el triángulo Hesselbach, y en la fosa suprapúbica se producen las hernias suprapúbicas, que en general son raras. Por debajo del ligamento inguinal tenemos las hernias crurales. Aquí vemos la imagen laparoscópica. Esta sería la sínfisis del pubis. Esta sería la parte lateral del paciente. Estamos viendo el lado derecho del paciente. Observamos hacia acá arriba los vasos epigástricos y hacia acá abajo el conducto deferente, que siempre va hacia adentro, y los vasos espermáticos, que van hacia afuera. El ligamento inguinal laparoscópicamente nunca se ve, porque el ligamento inguinal es una estructura que depende del oblicuo mayor, es decir, está anterior, y nosotros estamos por detrás de las fascias transversales. Sin embargo, como referencia podemos observar o podemos imaginarnos que por aquí está el ligamento inguinal. Una vez que se desperitoniza en el procedimiento laparoscópico, nosotros podemos identificar los tipos de hernias. Y es importante esto porque la clasificación europea de las hernias ya nos dicen, de acuerdo a la localización, si es lateral o medial, en qué tipo de hernia estamos nosotros tratando en relación a las hernias inguinales. Por aquí debería estar el ligamento inguinal, como digo, no se observa. Sin embargo, recordemos los límites del área crural. Aquí está la sínfisis del pubis. Siguiendo la sínfisis del pubis, esta parte blanca nacarada es el ligamento de Cooper. Hacia acá debería estar el tubérculo púbico y por aquí transcurriría el ligamento inguinal en la parte anterior. Este es el sitio de las hernias femorales. Vasos epigástricos, lo que está por adentro de los vasos epigástricos, el área de debilidad de la pared, hernias directas. Lo que está por afuera se encuentra el orificio inguinal profundo, por donde pasan los elementos del cordón, hernias indirectas. Bueno, esta es la parte de referencia. Laparoscópicamente nosotros debemos identificar todas estas estructuras, ¿sí? Recordemos hacia arriba, vasos epigástricos, lateral las hernias indirectas, medial las hernias directas, por debajo y por encima del ligamento de Cooper, hernias femorales.
Hacia la parte interna, dos estructuras que nacen del orificio inguinal profundo hacia adentro, que sería el conducto deferente y los vasos espermáticos. Esto es importante tener presente, este es el triángulo de Dohm, y es el triángulo de la muerte. Aquí se encuentran los vasos ilíacos, vasos y venas ilíacas. Es importante tener esto presente porque cualquier gesto exagerado sobre este sitio puede producir daños vasculares que inicialmente pueden producir. Este es vuelta el triángulo del dolor. Aquí nunca debemos colocar ningún tacker ni nada por el estilo cuando colocamos las mallas, porque aquí tenemos fibras nerviosas. En relación a la parte anterior, recordemos que existen los nervios abdomen genital mayor o el hilo inguinal, hilo hipogástrico y la rama genital. En la laparoscópica, nosotros aquí encontramos nervios femorales. Existen diferentes estructuras nerviosas que vamos a ver si hacemos acceso anterior o acceso posterior. En el acceso posterior, nosotros tenemos aquí el nervio femoral, la rama genital del genitocrural y el femoroputáneo. Aquí está el triángulo de la muerte, donde tenemos los vasos ilíacos. Recordemos que está limitado por el conducto deferente y los vasos espermáticos. Y lateralmente, de los vasos espermáticos tenemos el nervio genital, la rama genital, el genitocrural y el femoroputáneo, que es el sitio o el triángulo del dolor. En esta partecita, estas dos cosas o estas dos estructuras son los que usualmente nosotros como cirujanos y que realizamos este tipo de procedimientos respetamos y evitamos hacer cualquier gesto mayor o colocación de cualquier tipo de dispositivo de sujetación, si es que vamos a utilizar sobre estas estructuras porque podemos producir sea daño vascular o sea un daño nervioso. Yéndonos básicamente ya adentrando sobre lo que es las hernias, ¿qué es lo que nosotros definimos como hernia? En una sola palabra es una protrusión. Hablando de las hernias inguinales, sería una protrusión por un defecto de la pared, que sería a nivel de una área, que sería el orificio miopectíneo de Frouchot. Esta es la definición que actualmente se está dando, una debilidad de la pared posterior por orificio miopectíneo de Frouchot. La hernia tiene diferentes componentes. Si hablamos de hernias inguinales, tenemos un anillo herniario, un continente, que es el saco herniario, y un contenido, que es lo que contiene. En general, el anillo en la hernia inguinal está dado básicamente por un orificio natural o una debilidad de la pared que depende de la fascia transversalis. Es decir, las hernias inguinales indirectas, que es la que protruye por el orificio inguinal profundo, depende de la fascia transversalis, o de las hernias directas, en la cual el defecto está en la fascia transversal, en el triángulo de Hesselbach. Aquí podemos ver igualmente el contenido, ¿no es cierto? El anillo, el saco peritoneal y el contenido que tienen las hernias. Etiológicamente, las hernias pueden ser congénitas o adquiridas, las congénitas o las hernias crurales. Las congénitas básicamente se producen por una obliteración del proceso vaginal. Normalmente recordemos que durante el desarrollo embrionario, los testículos que están dentro de la cavidad abdominal, antes de nacer, van descendiendo y llegan hasta el escroto. Van arrastrando un poco de peritoneo, como podemos ver aquí. Una vez que llegan al escroto, este proceso vaginal debería irse cerrando y obliterando. Cuando persiste el proceso vaginal, posiblemente van a desarrollar las hernias. Y es por eso que nosotros observamos incluso presencia de hernias inguinales en recién nacidos o niños. Y básicamente se da por una alteración congénita, por una falta de obliteración del proceso vaginal. Las hernias adquiridas generalmente se dan en personas ya más adultas. Las hernias congénitas en personas jóvenes con presencia de este proceso vaginal, las hernias adquiridas generalmente se dan básicamente cuando existe debilidad de la pared posterior. La debilidad de la pared posterior o de los tejidos generalmente está dado por un tejido sostén que es el colágeno. Nosotros hablamos que el colágeno es una importante estructura, una proteína que nos da sostén a los tejidos. En general debe haber el colágeno tiene diferentes tipos, pero el colágeno tipo 1 es el que mejor sostén da. Cuando existe una disminución del colágeno tipo 1, una alteración o suplantación por otro tipo de colágeno, posiblemente existe debilidad. La debilidad puede ser congénita o también puede ser debido a diversos factores. La congénita en relación a ciertos síndromes, como el síndrome de Marfan, el síndrome de osteogénesis imperfecta, en la cuales estos pacientes van a tener una mayor predisposición
para tener hernias, o ciertos hábitos como el tabaco, que produce una alteración de las metaloproteasas y produce destrucción y reemplazo de colágeno, produciendo una mayor destrucción de colágeno. Posiblemente el paciente fumador va a tener mayor riesgo para el desarrollo de una hernia. Como habíamos visto también, los factores predisponentes, la raza, especialmente en blancos, historia familiar. Se habla que si un paciente o los familiares de primer grado tienen hernia, lo más probable que esta paciente también va a desarrollar una hernia. No existe un factor genético que lo asocie, pero sí existe un factor de riesgo, y se habla de hasta un 25%. Más frecuente en el sexo masculino. Si usted tiene una hernia unilateral, la probabilidad de que tenga una hernia contralateral también está presente. Metabolismos anormales del colágeno, el tabaquismo, como pudimos ver, produce alteración del colágeno, y ciertos factores que van a producir el aumento de la presión pueden ser factores desencadenantes. Dentro de la etiología también se habla de ciertos factores biológicos, como factores metabólicos, bioquímicos, básicamente hablando de la síntesis o degradación del colágeno. Ya vimos factores genéticos asociados a ciertos síndromes, o factores adquiridos en los cuales existe mayor degradación. Ahí se habla del uso del tabaco como factor de riesgo. Ciertos factores anatómicos, si yo tengo una área desnuda de mayor, especialmente en las pacientes que tienen unas caderas anchas, en las cuales existe una mayor amplitud de esta región de debilidad. Si el implante o la implantación del área conjunta es más alta, produciendo un mayor diámetro del triángulo de Hesselbach, especialmente en las mujeres, posiblemente sean factores anatómicos que sean de riesgo en el desarrollo de las hernias inguinales. Tenemos algunos factores fisiológicos o mecánicos. Aquí básicamente se habla del aumento de la presión intraabdominal. Este aumento de la presión intraabdominal es un factor desencadenante de las hernias, que va a producir hernia en ciertos individuos que tienen ciertos factores predisponentes. No todo aumento de la presión intraabdominal va a desarrollar hernia inguinal, pero si el paciente tiene este factor predisponente, es decir, alteración del colágeno, es un paciente flaco, es un paciente fumador, posiblemente tiene y que tenga cierta alteración del colágeno, estas estructuras que por ende ya están débiles al aumentar la presión van a producir las hernias. Ahí se habla de ciertos aumentos sostenidos de la presión abdominal en pacientes que hacen mucho ejercicios abdominales, pacientes ascíticos, por ejemplo, pacientes ciróticos, o el embarazo podrían ser factores desencadenantes para el desarrollo de las hernias. Como habíamos hablado, el aumento de la presión intraabdominal como factor desencadenante para el desarrollo de las hernias. La herencia, el 25% de los pacientes que tuvieron hernias van a posiblemente desarrollar hernia. La presencia del conducto peritoneo vaginal o conducto de Nugent en las mujeres van a desarrollar hernias. La debilidad constitucional de la pared posterior en el triángulo de Hesselbach también van a ser sitios de desarrollo de hernias. Y los factores desencadenantes, básicamente todo aumento de la presión intraabdominal o la alteración estructural del área inguinal, especialmente en los pacientes posoperados. Estos son factores que pueden desencadenar el desarrollo de las hernias. Cuando nosotros hablamos de las hernias inguinales, nosotros tenemos dos tipos de hernias inguinales y una hernia por debajo del ligamento inguinal, que es la hernia femoral. La hernia directa, que se observa en el triángulo de Hesselbach, que está formado por los vasos epigástricos, el borde del recto y el ligamento inguinal. En general, estas hernias son de presentación tardía, especialmente pasados los 40 años, se encuentran medial a los vasos epigástricos y en general son aquellas que empujan a las hernias, al cordón espermático. Luego tenemos las hernias indirectas, que en general se observan en la parte lateral de los vasos epigástricos. Estas pueden, durante el desarrollo, emerger con el conducto y llegar incluso al escroto. Una forma a veces fácil de poder identificar es que las hernias inguinoescrotales generalmente son hernias indirectas, mientras que las hernias directas muy difícilmente pueden llegar al escroto. Una diferencia, haciendo un marco conceptual, las hernias indirectas aparecen a cualquier edad, desde el nacimiento por la persistencia del peritoneo vaginal, mientras que las hernias directas excepcionalmente aparecen antes de los 40 años. Las hernias indirectas, existe un factor genético, congénito predisponente, que es la persistencia del conducto del proceso vaginal, mientras que las hernias directas generalmente son adquiridas en pacientes que tienen factor de riesgo por debilidad de la pared.
Las hernias indirectas aparecen en cualquier sexo, mientras que las hernias directas aparecen más en varones y son raras en las mujeres. Pueden descender las hernias indirectas al escroto, y mientras que las hernias directas excepcionalmente pueden llegar al escroto. Si existe una debilidad del proceso vaginal, lo más probable es que sean bilaterales, mientras que las hernias directas, el 50% no van a ser bilaterales. Y pueden estar o no asociados la una con la otra. De acuerdo al contenido, ¿qué es lo que contiene la hernia? Nosotros podemos contener epiplon, tejido celular, ciertas estructuras intestinales, y todas las cosas pueden introducirse dentro del saco. Sin embargo, de acuerdo al contenido, se ha visto algunos tipos de hernias que han recibido ciertos tipos de nombres, como es la hernia de Richter, la hernia de Littré, Amián o deslizamiento. La hernia de Richter es la hernia en la cual el borde antimesentérico del intestino está atrapado. La hernia de Littré, en la cual el divertículo de Meckel se entra dentro de las hernias inguinales. La hernia de Amián, si el contenido es del apéndice cecal. O la hernia de deslizamiento, si las estructuras están adosadas al saco peritoneal, especialmente lo que es la vejiga y el colon. Como habíamos hablado, la incidencia de las hernias aumenta con la edad. La más frecuente en niños son las hernias inguinales, mientras que en edades avanzadas, pasados los 40 a 60 años, son las hernias directas. La edad de presentación normal de las hernias es de 40 a 60 años, y en general son las hernias inguinales directas. Dentro de las hernias, hasta el 30% pueden pasar asintomáticas, y el 50% recién desconocían la presencia de una hernia y fueron diagnosticados durante el examen físico. Los procedimientos de emergencia generalmente se producen cuando existe una encarcelación, la cual es una complicación de las hernias y se presenta hasta en el 10% de los pacientes que tienen hernias inguinales. Las hernias femorales es más frecuente en las mujeres, corresponde al 15% de las cirugías electivas y hasta en 53% de las emergencias en las mujeres. Y hay que recordar esto siempre, porque un paciente o una mujer en sexo femenino que ingresa con una masa inguinal, lo más probable que hay que descartar es que sea esta femoral, ¿sí? Porque estas son las que más se complican en el sexo femenino. El cuadro clínico, como habíamos dicho, depende si está complicado o no está complicado, es decir, si está encarcelado o no está encarcelado. En general, las hernias pueden pasar asintomáticas o presentar ciertas manifestaciones clínicas, como es la sensación de parestesia, la sensación de un bulto a nivel inguinal, pero no presentan dolor, ¿sí? Y conforme va creciendo la hernia, pueden desarrollar ciertos síntomas, como es el dolor, la parestesia, o si es que esta se complica, asociarse, dependiendo del contenido, incluso a cuadros abdominales obstructivos. El examen físico de una hernia, en general, se realiza con el paciente en bipedestación. Lo primero que hacemos es la inspección. Observamos una asimetría en la región inguinal. Aquí observamos un agrandamiento, un bulto, en relación al lado contralateral. Y eso ya nos orienta a la inspección. La palpación debe tener ciertos tipos de objetivos. Esta masa es una hernia inguinal. ¿Estará complicada o no estará complicada? Es decir, ¿se reduce o no se reduce? Ese es el primer gesto que nosotros debemos realizar cuando valoramos un paciente con hernia inguinal. Después, identificar si este bulto es inguinal o es femoral. También nos interesa identificar. Básicamente porque si yo voy a hacer un acceso anterior, como había explicado, yo hago las incisiones sobre el ligamento inguinal, o si voy a hacer un acceso, crural, tengo que ser por debajo de la hernia inguinal. Y ahí vienen también las maniobras que vamos a realizar. Dentro de las maniobras, hay maniobras que se realizan tanto en las hernias inguinales como en las hernias crurales. La maniobra de taxis, que es la reducción, una palpación a nivel inguinal, hacemos una palpación y reducimos el contenido, o sea, metemos el contenido nuevamente a la cavidad abdominal. Ahí vemos si es taxis positivo, si se reduce, taxis negativo no se reduce. Si es taxis negativo, decimos que es una hernia complicada. Luego, si se reduce, hacemos la maniobra de Valsalva. Cualquier gesto de aumento de la presión, paciente que tosa, que estornude, si protruye la masa por ese defecto, nosotros decimos Valsalva positivo. Una vez identificado si es inguinal o crural, en las hernias inguinales tenemos dos signos más que podríamos realizar. El signo de Landívar y el de Andrews. El signo de Landívar y de Andrews tiene un objetivo principal: saber identificar si es hernia directa o indirecta.
¿Qué tan importante es realizar estas maniobras? Básicamente tiene una sensibilidad del 50% en identificar si es directa o indirecta. ¿Nos sirve? Básicamente, posiblemente no, porque cuando realizamos el tratamiento de las hernias inguinales, tratamos en el mismo gesto quirúrgico tanto las hernias directas o indirectas. Es decir, no va a cambiar la actitud quirúrgica si es que yo no le hago o no le hago el signo de Landívar, pero es importante conocer. El signo de Andrius es este, en la cual nosotros introducimos el dedo por el orificio inguinal superficial e introducimos al canal inguinal. Pedimos al paciente que puje. Si es una hernia indirecta, en general, el saco va a protruir por el cordón espermático y nos va a empujar el pulpejo del dedo. Mientras que si es una hernia directa, le va a empujar hacia adelante el dedo. La sensibilidad de este es un poco baja, es un poco molestoso para el paciente, se realiza solamente en los varones, en las mujeres es un poco más difícil poder realizar, porque no tenemos un excedente de piel como el escroto en los hombres que nos pueda facilitar la introducción del dedo. La maniobra de Landívar es una maniobra un poco más fácil de poder realizar. En esta obliteramos el orificio inguinal profundo. Recordemos anatómicamente que el orificio inguinal profundo se encuentra del ligamento inguinal, en la parte media del ligamento inguinal, 2 centímetros por arriba. Del ligamento inguinal de la parte media, 2 centímetros por arriba se encuentra el orificio inguinal profundo. Y aplastamos. Mantenemos aplastado el orificio inguinal profundo y pedimos al paciente que puje. Si observamos la protrusión de la masa, en general debe ser una estructura que protruye por fuera del orificio inguinal profundo, lo que quiere decir que posiblemente la maniobra de Landívar positivo nos orienta a que la protrusión es una hernia de origen directo a través del triángulo de Hesselbach. Una cosa que es importante también tener presente dentro de las hernias es que si yo hago la maniobra de Taxis, yo veo si mi hernia se reduce o no se reduce. Si se reduce, nosotros decimos es una hernia no complicada. Si no se reduce, decimos esta hernia está complicada. Las hernias no complicadas nosotros tenemos o se clasifican en hernias coercibles y en hernias incoercibles. Coercible, es decir, se reduce y no vuelve a salir el contenido después de que yo retiro mi mano una vez realizado la maniobra de Taxis. Y la incorrecible es aquella que yo reduzco el contenido del saco herniario, quito la mano y solita nuevamente comienza a protruir la hernia, sin realizar ningún esfuerzo. Esa se divide en coercible e incoercible. Mientras que las hernias irreductibles yo tengo que tratar de identificar, ¿esta hernia está encarcelada o esta hernia está estrangulada? La diferencia clínica, o mejor dicho, la diferencia anatomopatológica entre las dos es que la estrangulación ya tiene compromiso vascular, el tejido está podrido, el tejido está muerto. Clínicamente yo puedo observar o algo me puede orientar a que mi hernia esté estrangulada si yo tengo cambios tróficos de la piel, es decir, se produce un proceso inflamatorio local más intenso. Es decir, dentro del bulto, nosotros comenzamos a observar que se vuelve la piel rojita, hay mayor dolor y tumefacción en ese lado. Yo podría decir que esta hernia posiblemente está estrangulada. La diferencia en tiempo depende del contenido. Las asas intestinales, si esta hernia está tapando un asa intestinal, para que produzca necrosis del intestino debería pasar más de 12 a 24 horas. El diagnóstico de la hernia básicamente es clínico, el 90-95%. Si usted observa un paciente con una masa inguinal, la cual se reduce con las diferentes maniobras que hemos descrito, el diagnóstico está establecido, 90-95%. ¿Cuándo realizamos exámenes de imagen? Cuando tenemos duda diagnóstica. ¿En qué casos tenemos duda diagnóstica? En pacientes que tenemos dificultad. Una de las dificultades es el paciente obeso. O la otra es que el paciente que desarrolla dolor inguinal, es decir, el paciente le consulta por un dolor inguinal, pero a la inspección y palpación usted no observa ningún tipo de bulto a nivel inguinal. Tenemos diferentes técnicas. La primera descrita fue la herniografía. La herniografía consistía en introducir dentro de la cavidad abdominal un medio de contraste para que por medio de la cavidad abdominal en espacio peritoneal
baje el medio de contraste y se ubica a nivel de la hernia y se tomaba una placa de rayos X. La sensibilidad era alta y la especificidad también era alta. El problema de esta herniorrafia es que uno tenía que introducir el medio de contraste a la cavidad peritoneal a ciegas, mediante punción, y no estaba exento de complicaciones porque podíamos pinchar un vaso o pinchar el intestino. Por lo que ahora, actualmente, esta técnica ya no se está realizando. Las otras técnicas, la ecografía, que es la técnica más utilizada, se puede realizar en cualquier momento, es inocua, barata. El problema de esto es que es operador dependiente. La sensibilidad en algunos estudios es baja hasta el 23%, pero tiene una alta especificidad. La sensibilidad va aumentando de acuerdo al tamaño, mayor sensibilidad diagnóstica, menos tamaño o hernias pequeñas, disminuye el tamaño, la sensibilidad. Otros exámenes que nosotros tenemos es la tomografía y la resonancia magnética, que son dos exámenes que tienen una exactitud diagnóstica entre el 94 y 96% en ambos procedimientos. La ventaja de la resonancia magnética que también nos ayuda al diagnóstico de partes blandas y nos ayuda al diagnóstico diferencial en caso de que no tengamos hernias. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos diferentes tipos de bultos o alteraciones a nivel inguinal que nos pueden ayudar. Ahí tenemos desde linfoma, tuberculosis, neoplasias, epididimitis, la falta del descenso del testículo, lipoma, varicoceles, hematomas, absceso del psoas o el hidrocele. Entonces, nosotros debemos, una vez diagnosticado, realizar el diagnóstico diferencial. Aquí podemos observar una ecografía en la cual nosotros observamos una disrupción de esta fascia y la protrusión de un contenido posiblemente que está empujando el celular subcutáneo. Y en la tomografía, que es un poco más específica, nosotros podemos observar la simetría del bulto, el saco herniario, incluso el contenido. Las tomografías en general, si uno ya es muy evidente la masa, posiblemente no tengamos que realizar estos procedimientos porque ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Pero sí nos ayuda en caso de que tengamos duda diagnóstica o en caso de alteraciones que no justifiquen o por su examen usted justifique que no sea una hernia la que tenga el paciente. Una vez realizado el diagnóstico, tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Existen múltiples clasificaciones en relación a las hernias inguinales. Sin embargo, nosotros usualmente utilizamos dos. La clásica clasificación de Nyhus, en la cual le escriben las hernias inguinales y crurales. La hernia tipo 1, que es una hernia inguinal indirecta con un orificio inguinal profundo normal. Nyhus tipo 2, hernia inguinal indirecta con un orificio profundo dilatado. El Nyhus tipo 3, que se divide en A, B, C, que es una hernia directa, en la cual la hernia protruye por el triángulo de Hesselbach. La tipo B es una hernia mixta, en la cual se observa tanto hernia directa o indirecta, por lo que también se habla de la hernia en pantalón. Y la tipo C, que es la hernia femoral. Y la tipo 4, que son las hernias recidivantes, A, B, C, directa, indirecta y crural. Pero una clasificación que se está utilizando también actualmente y que se ve también en la cirugía laparoscópica es la clasificación de la Sociedad Europea. En esta clasificación ya las hernias se clasifican de acuerdo a su localización. Si es lateral a los vasos epigástricos, si es medial a los vasos epigástricos, L, M, o si es crural. También clasifica de acuerdo al tamaño, si es menos de un dedo o menos de de la mandíbula de la pinza laparoscópica, es decir, menos de 1.5 centímetros o de 1 o de 2 dedos, o que lleguen hasta 3 centímetros, o es más de 2 dedos, o que sea más de 3 centímetros. Y si es que esta es la primera reparación o la anterior reparación. Yéndonos así a hacer una clasificación, esta sería una hernia inguinal indirecta, entonces sería una L, como tiene menos de un dedo de diámetro, sería L1, y como tiene también, es la primera cirugía y no es una recidiva, sería P, L1P, sería la clasificación según la nueva Sociedad Europea de Hernias y que se utiliza básicamente en las cirugías laparoscópicas. El tratamiento de las hernias según la Sociedad de Cirugía debe ser quirúrgico.
¿Por qué? Porque existe un riesgo. Conforme va pasando el tiempo, las hernias tienden a crecer, tienden a producir mayor molestia para el paciente, tienden a desplazar las estructuras que están en relación a la hernia y va a producir dolor. Y tiene un riesgo, el riesgo de complicación. Hay que recordar siempre que las hernias inguinales tienen un 10% de complicación y un 1% de estrangulación o necrosis. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Suprimir el saco herniario y reconstruir la pared posterior. Por lo que nosotros hacemos el tratamiento del saco, el tratamiento del contenido y el cierre del defecto o de la pared posterior, que era la fascia transversalis, mediante una herniorrafia o una hernioplastia. Dentro de las técnicas, nosotros teníamos las técnicas con tensión que había descrito inicialmente. Es decir, si mi defecto estaba en la pared posterior, yo unía el techo, que era el área conjunta, con el ligamento inguinal o con el ligamento de Cooper. Si uno al ligamento inguinal trataba las hernias inguinales, o si unía el área conjunta con el ligamento de Cooper, trataba tanto hernias inguinales como hernias femorales. El objetivo de esto, o estas técnicas, en general producían mucho dolor y el riesgo de recidiva era alto. Por lo que asociaron las técnicas sin tensión. Las técnicas sin tensión es el uso de material protésico, básicamente las mallas de polipropileno, que se colocan para reforzar la fascia transversalis por delante o por detrás. En la parte posterior nosotros tenemos los accesos anteriores o posteriores. La cirugía laparoscópica de la hernia en general oblitera el espacio colocando una malla en la parte posterior de la fascia transversalis en el espacio preperitoneal. El riesgo de recidiva, según las técnicas sin tensión, puede llegar hasta un 15% y si según algunas descripciones hasta un 25%. Mientras que el uso de mallas básicamente ha disminuido entre 1 y el 5%. Y es importante tener eso presente porque actualmente tratar una hernia y no colocar malla es condenar al paciente a un alto porcentaje de recidiva. Las hernias laparoscópicas tienen diferentes tipos de indicaciones. En general, el paciente tiene que soportar una anestesia general, se puede utilizar tanto para hernias unilaterales, aunque la indicación es más para hernias bilaterales, porque por los mismos accesos quirúrgicos nosotros podemos reparar los dos tipos de hernias. Sirve para tratar hernias recidivantes, especialmente si el paciente ha sido operado por acceso anterior. Y nos ayuda en el diagnóstico, en el caso de que tengamos duda diagnóstica de que tenga una hernia contralateral. Contraindicaciones, si el paciente presenta una complicación, es decir, las hernias estranguladas o encarceladas, posiblemente tengan una contraindicación. No es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa. Depende también de la experiencia del cirujano y si es que yo tengo los aditamentos como para hacer resecciones intestinales por vía laparoscópica, que eso nos ayudaría y podríamos nosotros hacer la reparación laparoscópica. Sin embargo, está como una contraindicación relativa. Si el paciente tiene alto riesgo anestésico, especialmente si no puede tolerar anestesia general, si tiene infecciones intraabdominales, la presencia de adherencias y cirugías previas en área pélvica, posiblemente van a dificultar el procedimiento y posiblemente sean unas contraindicaciones relativas. Aquí nosotros observamos que estamos reforzando la pared anterior, especialmente la fascia transversalis, por un acceso anterior, que sería la técnica de Lichtenstein, la colocación en la parte anterior de la fascia transversalis. Laparoscópicamente nosotros hacemos la obliteración del orificio muy pequeño de Fouchot. Tratamos tanto las hernias indirectas, las hernias directas o las hernias crurales, colocando una amplia malla en este sentido. Vamos a ver rápidamente una técnica de cirugía abierta. Nosotros en la técnica de cirugía abierta hacemos una pequeña incisión sobre el ligamento inguinal e identificamos aquí el orificio inguinal profundo y abrimos la fascia transversalis. Recordemos que una vez abierto la fascia transversalis, el objetivo de la cirugía es ver los reparos anatómicos. Recordemos que aquí encontramos el cordón espermático y nos vamos a formar un flap superior y un flap inferior. El flap superior es para ubicar el área conjunta, que me sirve para reparo anatómico, porque en esta estructura de aquí, que es esta partecita blanca, que es el área conjunta, voy a fijar o voy a poner los puntos para fijar la malla. Y un flap inferior para identificar el ligamento inguinal. Hacia acá abajo vamos a identificar el ligamento inguinal. El otro reparo anatómico muy importante es el tubérculo púbico. Una vez que yo levanto el cordón espermático, llego a la pared posterior, que es las fascias transversales.
Una vez identificado el cordón, yo hago el tratamiento. Una vez hecho esto, yo tengo que aquí en el cordón espermático 3 estructuras tratar de identificar. Bueno, primero abrimos el músculo cremaster para nosotros poder identificar 3 estructuras. El cordón espermático, el lipoma y el saco. Es importante saber que cuando realizamos la cirugía, una vez que abrimos el cremaster, posiblemente yo tenga un lipoma, posiblemente yo tenga un saco herniario y los elementos del cordón con el conducto deferente. Aquí estamos cortando el músculo cremaster, que generalmente nos produce un poco de dificultad técnica y no existe mayor diferencia si lo conservo o lo reseco. Una vez resecado nos ayuda mejor a una mejor disección del cordón espermático. Aquí estamos haciendo la disección del músculo cremaster hacia la parte lateral para identificar ya los elementos del cordón. Estamos igual haciendo la disección, elementos del cordón y vamos cortando. Es importante en esta cirugía preservar los nervios. Recordemos que los nervios, en la parte anterior tenemos el abdomen genital mayor, el abdomen genital menor y la rama genital del génito ocular. Miren, aquí está hacia la parte inferior los elementos del cordón y aquí está el saco herniario que estamos disecando y separando. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir adelantando un poquito el video. Miren, el saco lo hemos reducido y en general lo introducimos. Levantamos el cordón espermático, llevamos a la pared posterior y este es el sitio de debilidad, las fascias transversales. La malla se coloca en esta porción, en las fascias transversales por debajo o por detrás del cordón espermático. Los puntos de referencia, bueno, en general lo que utilizamos en las hernias inguinales abiertas es una malla de polipropileno, que es una malla sintética inocua, la ideal, yo creo, para el tratamiento en cirugía abierta, y colocamos los puntos de reparo. El primer punto de reparo es el tubérculo púbico. Seguimos fijación de la malla en tubérculo púbico, el ligamento inguinal y en el área conjunta. Y con esto reforzamos. Es importante este punto porque es un sitio de recidiva, especialmente en las hernias directas. Una vez colocado la malla, fijamos a los referentes anatómicos, que es el ligamento inguinal y el área conjunta. Cuando hacemos nosotros el acceso laparoscópico, nosotros básicamente hacemos un ingreso. Este es el procedimiento de TAF, transabdominal preperitoneal. ¿En qué consiste este procedimiento? En que nosotros hacemos una laparoscopía primero diagnóstica, es decir, ingresamos a la cavidad peritoneal para observar la cavidad pélvica e identificar. Utilizamos tres trócares, uno de 10 y dos de 5. Generalmente nosotros ocupamos en la parte alta del abdomen para hacer una mejor visión de la parte baja de la cavidad peritoneal. Hacemos una laparoscopía diagnóstica y observamos, miren, nosotros observamos los huecos que existen en la cavidad peritoneal. Si este es los vasos epigástricos, este es el conducto deferente, estos son los vasos espermáticos. Y si este orificio se encuentra por el lateral, aquí está hasta la parte interna, hasta la sínfisis del pubis, nosotros observamos que los orificios están lateral a los vasos espermáticos, es decir, esta es una hernia inguinal indirecta. ¿Qué es lo que se hace básicamente en este procedimiento? Es llegar al espacio preperitoneal. Colocamos los trócares de trabajo, son 2 trócares que vamos a utilizar, y comenzamos la apertura del peritoneo. Realizamos esto básicamente con un gacho y energía monopolar, no hay ningún problema. Aquí lo que hay que tener cuidado son los vasos epigástricos de no producir ningún tipo de lesión y llegamos al espacio preperitoneal. Disecamos tanto de un lado como del otro. Aquí, al igual que en las cirugías abiertas, nosotros debemos tener referentes anatómicos que nos van a identificar. Este es el ligamento, la sínfisis del pubis, el ligamento de Cooper, que va hacia la parte inferior, estamos en la parte medial, y hacia el lateral tenemos los músculos psoas. La parte medial, nosotros trabajamos. Aquí hablamos de 3 zonas que hay que trabajar. La parte interna, para identificar la sínfisis del pubis, el ligamento de Cooper, la parte lateral, hacia acá, el músculo psoas, y la parte medial para trabajar sobre la hernia. Una vez identificado o trabajado sobre la parte interna, reducimos el saco. Recordemos que el saco es peritoneo. Reducimos el saco e identificamos los elementos del cordón. Aquí tenemos los elementos del cordón que van hacia la lateral y el conducto deferente que va hacia medial. Recordemos, como hicimos la descripción anatómica, la descripción laparoscópica, que detrás de estas estructuras nosotros tenemos las estructuras vasculares, que son los vasos ilíacos.
Mismo procedimiento realizamos en la parte contralateral. Estamos haciendo la reducción del saco, liberando e identificando los elementos del cordón y bajando el peritoneo para hacer la parietilización. Miren, conducto deferente hacia adentro, vasos espermáticos del triángulo de la muerte, porque aquí están los vasos ilíacos. Y hacia lateral, el triángulo del dolor. Aquí se encuentran los nervios, especialmente femorales, que nosotros no identificamos y tratamos, mejor dicho, de no producir ningún tipo de lesión. La colocación de la malla en este espacio debe ser una malla suficientemente grande para obliterar todo este orificio de debilidad, que es el orificio muy pequeño de Fouchot. La malla nosotros colocamos realizando un pequeño flap, en la cual le envolvemos a los elementos del cordón para que este sirva como fijación, para que no exista desplazamiento de la malla. Sin embargo, en hernias laparoscópicas o en reparos laparoscópicos, de acuerdo a la ley de Pascal, la presión intraabdominal es la que va a producir mayor efecto en relación a la fijación de la malla. Miren cómo hemos cubierto toda esta área de debilidad y colocamos una malla amplia. Tratamos tanto hernias directas, indirectas y femorales. Una vez terminado el procedimiento y la colocación de la malla, debemos aproximar o cerrar el peritoneo. Recordemos que esta malla que utilizamos en estos procedimientos es de polipropileno. Si nosotros dejamos expuestas estas mallas hacia los intestinos, producen adherencias con resultados catastróficos para nuestros pacientes. Aquí se utilizan diferentes tipos para cierres, como puede ser sutura o la aproximación mediante clips. Una vez hecho, ya cerramos. La técnica TEP básicamente es la misma que la técnica TAP. La diferencia es que yo no entro a la cavidad, yo no hago una laparoscopía diagnóstica, sino que entro directamente al espacio preperitoneal, es decir, yo respeto la cavidad peritoneal. Abrimos esto y colocamos un trocar en el espacio preperitoneal, por detrás del músculo. Miren, entramos directamente al espacio, al músculo o por debajo de los rectos, abrimos la vaina de los rectos y metemos el dedo para disecar el espacio preperitoneal. Aquí nosotros podemos utilizar ciertos tipos de trócares que son muy útiles, lo cual encarece el costo, que es el uso del balón. ¿Cuál es el objetivo del balón? Que una vez introducido el trócar, se va inflando un globo ahí adentro para disecar el espacio preperitoneal. Y una vez disecado el espacio preperitoneal, este espacio que es virtual se convierte en un espacio real. Nosotros vamos a ir viendo que va disecando toda la parte lateral. Una vez hecho, miren cómo se observa el espacio peritoneal. Identificamos las estructuras, recordemos la imagen que observábamos hacia la parte de arriba, los vasos epigástricos, y hacia la parte inferior observamos los elementos del cordón con el conducto deferente. Igual, mismo gesto que en la TAP realizamos, la disección del saco herniario para la colocación de una malla de polipropileno. Aquí el objetivo es identificar qué tipo de hernia es y reducir todo el contenido. Hacemos la disección hacia lateral del músculo psoas, hacia la parte medial del ligamento de Cooper y la sínfisis del pubis, para luego trabajar sobre el saco herniario. Este rato estamos trabajando sobre el saco, sobre los elementos del cordón. Hay que reducir siempre aquí dos estructuras y hay que identificar, uno, si tiene saco peritoneal o si tiene lipoma preperitoneal. En general, siempre es importante tratar de identificar el lipoma preherniario, porque el lipoma preherniario puede ser tan grande que incluso una vez reparada la hernia, el paciente todavía presente un bulto, que es la presencia de este lipoma preherniario, porque en general los lipomas preherniarios en algunos pacientes pueden ser tan grandes que pueden simular la presencia de un hernia. Miren como aquí estamos reduciendo este lipoma preherniario del conducto deferente y observamos cómo se produce la reducción de este lipoma preherniario. El saco ya está reducido, ya está indicado hacia la parte inferior. Entonces hacemos la reducción del lipoma y del saco. Y una vez identificado las estructuras anatómicas, igual colocamos una malla de polipropileno en este espacio, que vamos a ir viendo en general en este procedimiento. Es un poco más difícil de realizar, se necesita un poco más de entrenamiento y en general no se utiliza ningún punto de fijación. Antes
las cirugías laparoscópicas utilizaban mucho los tackers, que eran sitios o grapas que se utilizaban como clavos que se pinchaban y servían como signos de fijación. Sin embargo, con esta ley de Pascal, en la cual la presión intraabdominal empuja la malla en toda su extensión, no produce el desplazamiento, y ya se ha dejado de utilizar estos tipos de dispositivos. Las complicaciones postoperatorias, tanto de las hernias inguinales abiertas o laparoscópicas, son muy frecuentes. Lo que sí hay que tener presente es que las complicaciones postoperatorias no existen diferencias estadísticas entre si hago reparación abierta o hago reparación laparoscópica. Lo que sí se observa un poquito más, o lo que se está estudiando, es el dolor crónico. Recordemos que el paciente viene por una hernia y se va con dolor. Entonces eso es lo que preocupa. El dolor crónico es más frecuente en las hernias abiertas que en las hernias laparoscópicas. ¿Por qué es más frecuente? Posiblemente porque yo voy y puedo producir lesión de estos nervios anteriores, mientras que en las hernias laparoscópicas yo usualmente no produzco o no llego a estos nervios inguinogenitales. Lo que sí tengo posiblemente son lesiones del triángulo del dolor, donde están los nervios femorales, pero mientras yo respete este triángulo y no coloque ningún tipo de dispositivo de fijación en este triángulo, posiblemente vaya a disminuir. Antes, la cirugía laparoscópica con el uso de tackers tenía unos índices de dolor un poco altos. Sin embargo, ya como se está estandarizando los procedimientos en los cuales ya no se está utilizando básicamente, o se está disminuyendo el uso de los tackers dependiendo del tamaño, posiblemente también está disminuyendo la incidencia del dolor, y con lo que lleva a que esta incidencia del dolor sea incluso inferior a las técnicas abiertas. Aquí observamos igual las complicaciones postoperatorias, tanto laparoscópicas como abiertas, no existe diferencia estadísticamente significativa, y la recurrencia, tanto laparoscópica como abierta, tampoco es diferente. En general, si el cirujano está entrenado en cirugía laparoscópica, el riesgo de recidiva puede ser comparable con el procedimiento abierto de Lichtenstein, que es el gol estándar con el que todo procedimiento se está comparando. Sin embargo, dentro de las complicaciones intraoperatorias que puede tener los procedimientos laparoscópicos, es que si es que yo voy a hacer procedimiento TAB, especialmente procedimiento TAB, en el cual yo voy a hacer una laparoscopía diagnóstica, la laparoscopía no está exento de que pueda producir una lesión vascular o intestinal. El uso del sistema de laparoscopia, necesitamos de CO2 que vaya a diseminar el tejido celular subcutáneo formándome un enfisema, o lesiones cardiopulmonares, especialmente hipercambia. Estas tasas de complicaciones intraoperatorias laparoscópicas pueden llegar hasta un 20%, sin embargo, estas han ido disminuyendo dependiendo de la experticia del cirujano. La cirugía TEP, como dijimos, es un procedimiento en el cual es aparentemente mucho mejor que en relación a la TAP, porque no se hace una laparoscopía, respeta la cavidad peritoneal. Sin embargo, necesita harto tiempo de entrenamiento, mínimo tipo de entrenamiento para disminuir el tipo de recurrencia es de 80 procedimientos tutorizados. ¿Qué existe de controversias en relación a las hernias inguinales? Existe controversia si yo doy tratamiento clínico o tratamiento quirúrgico. Antes se hablaba y había bastantes artículos en los cuales describían que las hernias se podían tratar clínicamente mediante una estrategia que era observar y esperar, porque muchos pacientes con las hernias inguinales que pasaban asintomáticos y observaban y describían que si yo lo opero va a desarrollar dolor. Entonces muchas escuelas decían, ¿para qué te vas a operar de una hernia que no te duele? Para que tengas dolor. Sin embargo, cuando se observaron estos pacientes que no se operaron, según pasaba el tiempo, terminaban operándose, porque conforme va pasando el tiempo, la hernia comienza a crecer, comienza a molestar. El primer síntoma que puede desarrollar es el dolor. Y se observó que estos pacientes que entraban a esta estrategia de esperar y observar, al cabo de 10 años que estaban estos pacientes, el 70% terminaban operándose. Las técnicas con tensión o sin tensión, ¿utilizo malla o no utilizo malla? Ahora ya está proscrito. Si usted va a operar una hernia inguinal, utilice malla. Colóquele sea por vía anterior, vía posterior. Las dos técnicas son igual de eficaces, depende de la experiencia del cirujano y la expectativa que usted desee. ¿Qué tipo de malla es para hernias inguinales? La malla de polipropileno es la ideal en este tipo de cirugía. Si fijo o no fijo, posiblemente la fijación sea utilizada solamente en las técnicas abiertas o anteriores.
En las técnicas posteriores es preferible no utilizar ningún tipo de fijación, por cuanto nosotros tenemos la presión intraabdominal que va a producir una presión de la malla sobre la pared y esto va a producir una fijación. En relación al porcentaje de recidivas, tanto las hernias abiertas o laparoscópicas mantienen el mismo porcentaje de recidivas, depende de la experticia del cirujano en la laparoscopia para disminuir el índice de recidiva incluso aún más. En cuanto a la calidad de vida, se maneja mucho el dolor posoperatorio. Posiblemente laparoscópicamente, actualmente sin los dispositivos de fijación, el dolor posoperatorio es mucho menor con un procedimiento de reparación laparoscópica en relación a una reparación abierta. Y en caso de recidiva, si yo hago un acceso anterior, mi procedimiento para reparar la recidiva debe ser un acceso posterior. Es decir, si yo operé por una incisión abierta, yo reparo por laparoscopía. Si mi recidiva es laparoscópica, yo tengo que hacer una reparación a cielo abierto. Y yéndonos a esto, ya decía Jenny Ogilvy, que yo conozco más de 100 cirujanos de quienes permitiría alegremente que operen mi vesícula biliar, pero solo a uno o quizás dos a quienes dejaría exponer mi canal inguinal, por cuanto la reparación laparoscópica o relación abierta de la hernia inguinal es un poco más compleja, necesita un poco de entrenamiento y que el paciente y que los cirujanos tengamos un poco de experticia en el tratamiento de esta patología. Muchas gracias. Muy bien, le agradezco mucho al doctor Mario Chávez por su brillante exposición. Ahorita nos vamos a enfocar en las cápsulas de las preguntas que se encuentran abiertas. Si es que desea igualmente alguien, por favor, por medio del chat, por favor, hacernos llegar las preguntas para el doctor. Bueno, por el momento esperemos que nos contesten en el chat. Doctor, aquí por parte de Coexpo igualmente le agradecemos mucho por tan brillante exposición que nos ha brindado en este punto. Teníamos una pregunta nos habló sobre el dolor crónico, que se ve especialmente en un 10% de los pacientes. Quería conocerlo en el cambio de cuando nosotros, una vez que se haya fallado todo tipo de tratamiento, podemos llegar a un bloqueo nervioso. ¿En estos casos son factibles llegarlo o sería de esperar o existe algún nuevo tratamiento para este tipo de eventos adversos que se presenten en estas cirugías? Bueno, el dolor crónico es un poco complejo de tratar. Bueno, nosotros hablamos del dolor crónico si es un dolor persistente más de 3 meses. El dolor puede ser leve, moderado, grave. El dolor grave es un dolor incapacitante para el paciente. En los accesos anteriores, conocemos técnica anterior por medio de una incisión. Las lesiones pueden ser diferentes tipos. La lesión nerviosa con los 3 nervios que nos habíamos explicado, si se lesionó el nervio abdomen genital mayor, abdomen genital menor, o la rama genital del génito crural. Posiblemente ahí sí vamos a la neuroectomía que usted habla, especialmente si es que no se da el tratamiento clínico. Este es el dolor neuropático. Pero también existe 2 tipos de dolor adicional, que es el dolor somático, que es el punto de fijación en el tubérculo púbico. Recordemos que la malla se ancla en técnica abierta al tubérculo púbico. Si yo profundizo mucho y llego al periósteo, posiblemente ahí tengo mayor riesgo de producir dolor. El tratamiento posiblemente en este tipo de dolor, posiblemente sea el sacar la sutura de este punto, es decir, nuevamente entrar, revisar, sacar el punto que hemos colocado, porque generalmente utilizamos para la fijación un material ireabsorbible, que es el prolene 2 ceros. Y el tercer tipo de dolor, que es un poquito más benigno, es el dolor irradiado, que es la alteración de la rama genital, en la cual produce un poco de malestar y dolor en relación a la eyaculación. Esto generalmente cede con el tratamiento clínico. El dolor neuropático con la lesión de estos nervios, neurectomía, el dolor somático a nivel de tubérculo público, posiblemente sacar el punto de este sitio de fijación, y el tercer dolor del tratamiento clínico posiblemente con gamapentina, alguna cosa de esas que nos ayuda para el dolor neuropático.
Pero en general hay que indicarle al paciente que debe tener un poco de paciencia y observar. El tratamiento clínico es fundamental. El éxito de los procedimientos quirúrgicos no siempre son del 100%, hay que explicárselo también a los pacientes. No es que yo voy y saco el nervio, bloqueo el nervio, ya va a disminuir el dolor, porque usualmente se hace a ciegas. No es muy específico el tejido que se saca para nosotros poder realizar, cosa que el éxito de las neuroectomías puede llegar de un 60 hasta un 80% para el tratamiento de este tipo de dolor. Listo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Igualmente, creo que no ha quedado ninguna duda con los demás participantes del evento. Por el momento no tenemos alguna otra pregunta más. Daría por terminada su exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas Agradezco gracias a mucho. ustedes y al comité Igualmente. organizador. Tengan buena Sí, noche. igualmente, doctor. Muchas gracias.